Gracias por la invitación a los pastores. Qué bueno que habéis podido estar hoy aquí, porque este no es un día cualquiera, es un día en el que hacemos conmemoración de la obra de Cristo, de la consumación de la obra redentora de Cristo. ¿Quién sabe cuál es el mensaje de toda esta Semana Santa? Nosotros no colgamos a nadie, ni se nos cae de la cruz, ni esas cosas, sino que celebramos a un Dios vivo. Y lo que celebramos y lo que conmemoramos, y el tema principal de estas fechas, es que Cristo venció. ¿Sí? Cristo venció sobre el pecado. Cristo venció sobre la muerte. Dice Hebreos 9:26, no hace falta que lo busquéis. Dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Sí? Él se presentó en sacrificio para quitar de en medio el pecado. Él venció sobre el pecado. Y 2 de Timoteo 1:10 al 11, tampoco hace falta que lo busquéis, dice, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Nuestro Salvador quitó la muerte. Y aquí dice el apóstol Pablo, del cual he sido constituido predicador, no tenía otra cosa que predicar. Ese es el mensaje. ¿Sí? Cristo venció sobre el pecado y sobre la muerte. Este es el mensaje. Y este es el mensaje que la Iglesia está llamada a predicar y a guardar. ¿Por qué digo guardar? Porque muchos púlpitos se han convertido en el lugar para hablar de coaching, de inteligencia emocional, de tantas cosas, ¿no? Para hablar de cómo conseguir el éxito, de temas motivacionales. Y en ocasiones incluso la plataforma se ha convertido en lugar de entretenimiento. Pero a eso no ha sido llamada la Iglesia. La Iglesia ha sido llamada a predicar este Evangelio. Cristo venció sobre el pecado y sobre la muerte. Y a guardarlo, a atesorarlo. Es algo valioso, ¿sí? ¿Cuántas mujeres no se ponen cremitas anti-aging, cosas de esas, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Que hemos leído, dice, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por mucha crema anti-aging que podamos usar, la muerte no se la quita a nadie. Pero que Jesús venció a esa segunda muerte. Por eso sabemos que no estamos llamados a condenación, sino a vivir eternamente con Él. La semana pasada, supongo que aquí también habréis celebrado el Domingo de Ramos, estábamos por una iglesia por Ecatepec, ¿no? Por Ecatepec. Y hablábamos, ¿no?, acerca de la entrada triunfal de Cristo. Una entrada triunfal que es tremendamente llamativa, sobre todo para aquellos que son estudiosos de la comunicación. ¿Por qué digo de la comunicación? Porque ahí se escenifica todo, llamémoslo un teatro, por decirlo así, donde el pueblo envía un mensaje y Jesús envía otro. El pueblo rinde ahí sus túnicas, sus mantos, que era un gesto reservado a reyes. Por tanto le estaban diciendo, tú eres rey, tú tienes autoridad, hijo de David, nos sometemos a ti, es lo que estaban indicando. Estaban echando sus
ramas de hojas de palma. Ahí le estaban reconociendo, era un símbolo de victoria, le estaban reconociendo como libertador nacional. Y Jesús, que ya había sido profetizado en el libro de Zacarías, entra, pero no entra con un caballo de guerra, entra con un pollino. ¿Sí? Y no es casual el mensaje que Jesús estaba enviando en ese momento. Él entró, él aceptó esa ofrenda. Por tanto decía, sí, soy rey, sí, soy libertador, pero no soy ni el rey ni el libertador que vosotros esperáis, porque Roma no es el problema. Jamás lo fue el pueblo de Israel, la opresión de cualquier pueblo. El problema era el pecado. Y ahí sí vino a traer libertad, ¿sí? Y este es el mensaje, y ahí se encuentra la centralidad del Evangelio. De ahí no nos tenemos que mover, este es el mensaje que estamos llamados a guardar y a predicar. Ahí donde estés, tú puedes decir, ay, pero yo no soy evangelista, yo no soy misionero. Ahí donde estás, en tu vecindad, en tu barrio, en tu trabajo, estás llamada a guardar y a predicar este mensaje que estamos celebrando en estas fechas. Algunos dicen, no, pero ¿por qué vamos a celebrar? Los hay, no celebramos la Semana Santa, porque, bueno, pues ya ves lo que hablan algunos por ahí, ¿no? Yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una gran oportunidad para predicar el mensaje de Cristo. Y porque Él venció al pecado y a la muerte, nosotros vivimos. ¿Sí? El ser humano tenía un problema y Jesús vino a resolver ese problema. Era el pecado, es el pecado, sigue siendo el pecado. Han cambiado los medios, las formas, ¿no? En la época romana, la pornografía estaba como en baldosines, a veces encima de las puertas. Ahora no, ahora está en los celulares, ¿sí? Pero no hay nada nuevo bajo el sol. Sigue siendo exactamente lo mismo, y lo que hay detrás sigue siendo exactamente lo mismo. Tanta mentira, tanto chisme, había en aquellos tiempos como hay ahora. Entonces, sigue siendo el problema. El problema no es que no llegues a final de mes. Alguno dirá, pues sí, sí lo es. Pero no es el problema en mayúsculas, es un problema. El problema no es que sufras de algún asunto de salud, diabetes, lo que sea. El problema es que si hoy te mueres, ¿dónde vas? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Porque esta vida aquí es solo un punto comparado con una línea que no termina. ¿Sí? Y ese es el problema en mayúsculas. Y ese problema fue el que vino a resolver Cristo. Y solo hay una forma de conseguir esa inmortalidad. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que si el Espíritu de Dios mora en ti, vivirás. ¿Sí? Y la victoria de Cristo es una garantía de libertad en esta vida, de que tú puedes ser libre del pecado completamente, no tienes que convivir ni tantito con el pecado.
Es una garantía de libertad porque Él venció el pecado y es una garantía de vida eterna. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa lo que sucedió hace más de 2000 años. Es el gran evento de la historia de la humanidad. Por esa razón, el mensaje es claro. Haz de Cristo tu único Señor. Somete tu vida a Él. Rinde tu manto de forma simbólica. Haz de Cristo tu único Salvador. Y este mensaje es poderoso en un momento en el cual estamos conviviendo con muchas formas de vivir la espiritualidad. ¿Sí? Están los que hacen yoga, los que se meten en el Reiki, los que se ponen a hacer aparte las limpias, ¿no? Y las pachamamas estas. Los que quieren volver a lo ancestral, ¿no? A Tlaloc y a Tonantzin, ¿no? Sobre los cuales Dios ya demostró que era superior a todos ellos. ¿Cuándo? Hay relato en la Biblia, ¿eh? Cuando Elías, ¿sí?, se enfrentó contra los profetas de Baal. Jezabel era muy amigo de esos sacerdotes. Y por eso había fallado la lluvia, porque Dios los estaba disciplinando. Ellos estaban adorando a esos Baales que según ellos traían la lluvia y la prosperidad y la fertilidad de la tierra. Pero sobre todo eso, Dios ya demostró estar por encima. ¿Sí? Solo con Jesús tenemos esa garantía. Pero es un llamado para hacerle Rey y Salvador de nuestras vidas. Y para que Él sea Salvador de nuestra vida, necesitamos rendir también simbólicamente esas palmas. ¿De qué forma? Rindiendo nuestro tiempo, rindiendo nuestros talentos, rindiendo nuestra vida, nuestras decisiones. Por eso aquí no se predica aquello de tengo objetivos en la vida y Dios te va a bendecir esos objetivos, porque si no está en su voluntad, lo siento, pero Dios no tiene por qué bendecir esos objetivos que tú tengas. Y gloria al Señor que no los bendice, porque sería nuestra perdición. Porque solo su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Así que el mensaje de salvación requiere que no busquemos las añadiduras, que muchas veces es por lo que buscamos a Dios. Señor, sáname esto. Señor, sana a mi hijo. Señor, prospérame. Señor... Y algunos se mantienen como que muy fieles durante un tiempo sobre esa expectativa. Pero ¿y si en la vida jamás te sobra, pero Dios tiene lo suficiente para ti? ¿Acaso Él no es Dios o deja de ser Dios? ¿Por qué tiene que darte más? ¿Sí? A veces como que chantajeamos a Dios en ese sentido, ¿no? Le pedimos que nos salve de cosas, como el pueblo de Israel, que no son el problema. ¿Sí? Y sé que este mensaje puede chocar en los tiempos en los que vivimos, pero es el mensaje de la palabra de Dios. Otros simplemente se acercan a la fe porque quieren seguir igual, pero quieren que les vaya mejor. No quieren cambiar nada. ¿Sí? Usan a Dios y la cruz como un talismán, como un amuleto. Pero no funciona así. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que tú te tienes que rendir por completo, dejar que Él haga con tu vida lo que Él quiera. No te preocupes, que su voluntad es buena, es perfecta, es agradable, puedes confiar en eso.
Y si tú mueres igual que Cristo murió, tú vivirás igual que Cristo vive. Ese es el mensaje. Y por eso, ahora sí, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Hasta aquí solamente la introducción, ¿eh? Han venido bien desayunados, ¿verdad? Ok. Alguno dirá, ay no. Por eso es importante lo que aquí Pablo dice a Timoteo. 2 de Timoteo 2, 8, dice, acuérdate, haz memoria, mantén en tu memoria, ten presente, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. ¿Sí? Le está poniendo en la autoridad que tiene su figura, ¿no? Resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Así que aquí vemos a ese Jesucristo que tiene autoridad, que es rey, y que además es victorioso. ¿Sí? Acuérdate de esto. ¿Sí? Que es el mensaje de esta Semana Santa. Acordémonos, pero no solo de Semana Santa en Semana Santa. Esto es algo que debemos, como dice aquí, acuérdate, haz memoria, mantén en tu memoria, ten presente. No te olvides jamás. No cambies tu enfoque. Aquí está la clave, en este mensaje, la clave de todo. No te pierdas ni en... que viene el apocalipsis. Claro, pero ¿qué más da? ¿Nos tiene que preocupar a nosotros? No, si estamos en Dios. ¿Sí? Nuestras almas están resguardadas en Él. ¿Nos tenemos que preocupar porque se hable de que haya guerras en no sé qué país? No, ¿por qué? No hemos venido para quedarnos. No somos ciudadanos de este reino. Nuestra vida está en otro reino. ¿Sí? Así que mantengamos nuestra memoria y el mensaje de la resurrección. Por mucho que la Iglesia a nivel global ha hecho esfuerzos por aumentar el número, sí hemos visto que los números han bajado. Eso las estadísticas lo dicen, no hace falta inventar nada. Y la Iglesia se ha esforzado cambiando el mensaje muchas veces, poniendo un mensaje motivacional, dejando de hablar del pecado y del arrepentimiento, pero en vez de ir a más, ha ido a menos. Ni aun cambiando el Evangelio han ido a más. No se tendría que haber cambiado jamás el enfoque. Necesitamos seguir hablando de pecado, luchar contra el pecado que mora en nuestros miembros. Necesitamos recordar siempre el gran galardón que tenemos en Cristo para que no se pierda nuestra esperanza en tantas desazones que hay en esta vida. La economía, los peligros, que si ahora nos suben los aranceles o no sé cuánto, o el tal o el cual, toda la sociedad actual está montada para que pierdas el enfoque, pierdas tu enfoque en la eternidad, en la esperanza, para que te centres en las cosas que pasan aquí y te encuentres en el mismo encuentro que se encuentra el mundo. Pero nosotros no somos de este mundo. No perdamos el enfoque, no perdamos el mensaje. Hay salvación en Cristo. Lo demás no importa.
Ni siquiera pienses si es que antes viene la tribulación o no, o no sé qué. Los que me dicen que el arrebatamiento es antes de la tribulación, digo, bueno, pues cuéntale eso a los de Corea del Norte. A los cristianos que viven en Corea del Norte, diles que el arrebatamiento es previo a la tribulación, porque ellos viven en tribulación, pero es una iglesia fortalecida. La iglesia en China es una iglesia también fortalecida. Por tanto, ni siquiera la tribulación importa si estamos enfocados en lo importante. ¿Sí? Y es que sin encarnación, sin la muerte y resurrección de Cristo, nuestra fe sería vana. Ni se habría vencido al pecado, ni se habría vencido a la muerte, ni viviríamos eternamente con Dios. Por eso es tan importante guardar este mensaje, porque la resurrección conecta con dos cosas. Conecta con liberación, una liberación que el pueblo de Israel deseaba, pero no deseaba la liberación que Jesús tenía que traer, ¿sí? Y si hay liberación, hay nueva vida en Cristo. No es algo que está sobre el papel, no es algo teórico, como tantas leyes que están muy bien sobre el papel y después ni se cumplen, ni se ven, ni nada de nada. No, es algo real. Hay nueva vida en Cristo, no tienes que vivir en la miseria del pecado. Porque el enemigo solo viene a robar, a matar y a destruir. El pecado te promete cosas y no solamente no te da aquello que te prometió, sino que encima te quita más. ¿Cuántas pequeñas zorrillas no tenemos por ahí también que están minando la viña? Nos están quitando el tiempo, nos están quitando la energía para pasar en familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Estamos dejando caer los hogares, que son el fundamento de la iglesia. Así que la resurrección conecta con liberación. Hay poder para ser libres en la sangre de Cristo. ¿Sí? Algunos, en nuestro lenguaje evangélico, dicen a veces algo así como que están luchando con el pecado. Digo, cuidado, una cosa es que luches con la tentación, pero si me dices que estás luchando con el pecado, es que estás en pecado. Entonces, eso no es lucha, eso es que ya te diste por vencido. ¿Sí? Hay libertad en Cristo. Si leemos en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso de que las cosas viejas pasaron no solamente es un borrón y cuenta nueva, que eso lo hacemos entre humanos, ¿no? No es un borrón y cuenta nueva y que las cosas siguen igual porque tu condición no ha cambiado. No, cuando hablamos de que es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, es que ya no vas a ser el mismo y es que ya no vas a caer en lo mismo. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Esa es la resurrección. Ese es el poder de resurrección. El mismo poder que actuó en Jesús puede actuar en tu vida hoy. Así que la resurrección conecta con la liberación, con la vida nueva, y conecta con la esperanza. Tenemos una verdad que podemos vivir hoy, que es ser libres del pecado, y además tenemos una verdad que viviremos más adelante, ¿sí? Que es tener otra vida, una vida eterna en Cristo. Y es que la resurrección y la transfiguración de Cristo es la prueba
de que hay otra vida. Su regreso es la prueba de que Él regresará por su iglesia, porque Él regresó. No se quedó debajo de tierra. Él regresó, Él se mostró a sus discípulos después. Así que tenemos algo que podemos vivir ahora y tenemos una esperanza de lo que vamos a vivir más tarde. Por esa razón, algo de lo que hay que hablar es que no podemos mal utilizar la gracia. El pecado debe ser erradicado de su iglesia, porque Jesús viene. Tenemos certeza de ello, porque Él no se quedó bajo tierra, Él volvió. Y porque volvió, volverá. ¿Sí? Por eso no tenemos que rendirnos al pecado. Jesús vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin pecado, limpia y santa. Por eso también Pablo en 1 Corintios, que no hace falta que lo busquéis, pero si alguien quiere tomar nota, 1 Corintios 15, 3 al 4, dice algo así como que os he enseñado lo que recibí. Eso es lo que también tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué es lo que él recibió? Dice que Cristo murió y resucitó. No hay otro evangelio, es ese, que Cristo murió y resucitó. Y porque Él resucitó, venció a la muerte, venció al pecado, y nosotros podemos vencer al pecado en el poder del Espíritu Santo, podemos ser libres y podemos tener la certeza de la esperanza de que vamos a vivir con Él por la eternidad. No es un cuento de esos cristianos, no es un bálsamo para los tontos, no, es para los inteligentes, los que miran más allá de esta vida, ¿sí? Segunda de Timoteo 2, 11 al 13, podemos seguir, que antes estábamos leyendo Segunda de Timoteo 2, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, si morimos al pecado, también viviremos con Él. Esta es nuestra esperanza. Si sufrimos, obviamente, la vida de la fe es sufrimiento. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Algunos quieren la gloria sin el sufrimiento, pero sin sufrimiento no hay gloria. ¿No? Si le negáremos, si abandonamos el Evangelio, si apostatamos haciendo ineficaz, dejando de creer en el poder del Espíritu Santo que nos hace libres del pecado, no todo el que es apóstata está fuera, ¿sí? Pero si le negáremos, Él también nos negará. Por eso es importante mantener en la memoria el mensaje del Evangelio. La Iglesia no tiene que perder el foco jamás. Y cuando la Iglesia recupere esto y lo ponga en el centro, vendrá el avivamiento que tanto esperamos. ¿Por qué? Porque es el Evangelio el que tiene poder. No son las artimañas de los humanos. No es que, ay, mira qué bien habla el hermano. No es porque alguien tenga buena labia. Lo que va a surtir efecto es el Evangelio real tal cual es. Porque solo el verdadero Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Así que estos días nos hacen recordar la necesidad de que nosotros seamos esos mantos, esas palmas rendidas en el suelo a Cristo. Rinde tu vida, perdón, creo que lo he apagado, ahora sí. Rinde tu vida al Rey.
y el poder de resurrección te rescatará del pecado y de la muerte. Y puede ser que estés aquí y en tu corazón te hayas resistido a rendirte o completamente o un área de tu vida. Te hayas resistido a rendirte a Cristo. Puede que te hayas resistido a cambiar. Puede que te hayas resistido. Puede que hayas guardado pecado en oculto, que nadie se entere. O simplemente todo el mundo lo sabe, pero ¿cuántos pecados no forman parte de nuestra vida y nos acomodamos a ellos porque no son escandalosos de ver a lo mejor, pero no dejan de ser pecado? ¿Sí? Y si Dios te está hablando en esta mañana, no calles tu conciencia. Porque puede ser que sea la última vez que Jesús esté fuera en la puerta llamando, ¿no? Dice, y el que me hable, ¿no? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es una oportunidad, ese es el Evangelio. Y esas palabras de Apocalipsis no están enviadas al mundo, están enviadas a las iglesias. O sea, es una iglesia que tenía a Jesús fuera, mientras decía que le adoraba desde dentro. Dios no está para cumplir tus expectativas. ¿Sí? A veces los falsos evangelios dan a entender eso, ¿no? Jesús, la solución a tus problemas. No, Jesús no es la solución a tus problemas. Si te resuelve alguno, gloria al Señor. Pero Jesús es la solución a tu problema, el problema del pecado y el problema de la muerte eterna. Esa es la solución, ¿no hay más? ¿No? Vayamos a Mateo 28. Porque este es el mensaje que celebramos hoy. Mateo 28, 1 al 10. Mateo 28, 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, así que el domingo no es el último, es el primero, porque a Dios le damos las primicias de la semana, ¿sí? Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y mientras los sabatistas, que hablan del sábado, entienden mal, creen que sábado significa sábado, son dos cosas diferentes. La palabra sábado viene del dios Saturno, no viene del hebreo de sábado, descanso, ¿sí? Mientras algunos el sábado celebran una creación terminada, ¿sí? La del Génesis, nosotros el domingo celebramos una redención consumada. Por eso celebramos el domingo. Y domingo no viene de ningún dios, domingo viene del latín dominus, Señor, es el día del Señor. Así que toda la cristiandad gira en torno al mismo mensaje: Cristo venció, y por eso celebramos un día para el Señor. Dice en el 2, y hubo un gran terremoto. Un terremoto que mostró físicamente algo que había sucedido en lo espiritual, ¿sí? Dios sacudió las puertas del infierno, y por eso las puertas del infierno no pueden prevalecer contra su iglesia, porque Cristo venció. Y hubo un gran terremoto,
porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Un terremoto que movió los sellos. Aquí se sabe muy bien lo que es un sello, en España no se usa así, ¿no? Pero aquí te quieren clausurar un lugar y ahí te ponen aquí. Ni te atrevas a tocarlo, ¿no? Ni te atrevas a entrar. Pues así estamos hablando, ¿sí? El terremoto removió el sello de esa tumba, ¿sí? Porque Dios tenía autoridad para remover ese sello, ¿sí? Y estos testigos no eran casuales, estos testigos estaban para atestiguar algo insólito en la historia de la humanidad. Porque no es como cuando a alguien le hacen la RCP, ¿no? Le hacen la resurrección, ¿no? Que se le ha parado el corazón o lo que sea. No, porque si a ti te la practican, vuelves a ser el mismo, ¿sí? En las mismas condiciones, a lo mejor con una parte del corazón ya lesionada, ¿no? Pero nada ha cambiado. Esa no es la resurrección de Cristo. Todo cambió. Igual que todo cambió en Él, puede cambiar en ti. ¿Sí? El 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Sed testigos también de lo que está pasando. ¿Sí? Sed testigos. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. A Galilea que representaba, bueno, se dice, Galilea de los gentiles. Representaba al mundo entero. ¿Por qué Jesús se quiere encontrar con ellos en Galilea y no en Jerusalén? ¿Se podría haber encontrado en Jerusalén? No lo podían volver a matar, por tanto no había miedo ninguno. ¿Por qué Galilea? Porque es algo simbólico. Hay un dicho en España que dice que no da puntadas, ¿cómo era? Sin hilo, ¿no? O sea, cualquier cosa que Dios hace, que Jesús hace en esta historia, lo hace por algo. Y es en Galilea porque les está enviando un mensaje claro solamente con eso. Vamos a las naciones. Sin discriminar ni raza, ni lengua, ni color de la piel. ¿Sí? Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí me veréis. Y la iglesia es respaldada de esta misma forma cuando cumple con la gran comisión, cuando cumple con predicar el Evangelio del que hemos hablado hoy, ningún otro. Jesús va adelante. Por esa razón, os decía, cuando se predica el verdadero evangelio y no esos pseudo-evangelios que rondan por ahí, vemos el poder de salvación en acción. ¿Sí? Y aquí os lo he dicho. En Galilea fue donde Jesús dijo esas primeras palabras de arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y ahí, en Galilea, es donde nos da la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje es claro, El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Sigue diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Por esa razón, ¿para qué nos vamos
a amedrentar, a obsesionar con otros temas que no sean el Evangelio. Ninguna otra cosa en esta vida, ninguna otra cosa en este mundo tiene poder. El Evangelio de Cristo tiene poder. Porque el mismo poder que actuó para resucitarlo de entre los muertos puede actuar hoy en ti, haciéndote libre del pecado y de la muerte eterna. Y ese es el Evangelio, y nada más. Así que el mensaje de resurrección es una invitación. No todos somos hijos de Dios, esa es doctrina católica. ¿Todos somos creación? Sí. ¿Hijos? Pues quien acepta a Dios como Padre, ¿no? Quien acepte a Dios como Padre, y eso significa no guardarse parcelas en la vida, no guardar cosas en oculto, no acomodarse al pecado, aunque tampoco no sea demasiado mal visto por los demás. Jesús viene por una iglesia santa. Santa es 100% santa. Ahí no hay rebajas, ahí no hay profe, súbame la calificación. No. Dios es un Dios justo. ¿Os imagináis que, no sé, alguien vaya con el auto y arrolla a un familiar tuyo y le no, pero déjalo suelto, ¿no? Pobrecito. Diríais, ay no, pues no es un juez justo. Dios es un juez justo. Entonces, ahí no hay rebajas. Rebajas en Liverpool, pero no. Aquí no hay rebajas, ¿no? Este es el mensaje de Cristo. Al que tiene un corazón contrito y humillado, Dios no le rechaza. Solo en Él hay salvación, no hay ninguna otra cosa más. En lo demás podrás mitigar tu dolor en cierta parte, un cierto tiempo, ¿no? Algunos dicen, no, está bien, el yoga me va genial. Es que el Reiki, no sé qué. Están en mentiras, en cosas que no resuelven su problema. Solo hay poder en la salvación, en la resurrección de Cristo. Solo hay salvación de Cristo. Y porque Él vive, nosotros podemos vivir. Entonces, si en esta mañana esto te está removiendo por dentro, ahora dicen los jóvenes resonando, ¿habréis visto en algunos reels? Es porque algo Dios está moviendo por ahí, porque dice, a lo mejor no has rendido esta parte de tu vida. Si es así, necesitas rendir esa parte de tu vida. Si te has resistido a Cristo, es tiempo de rendirte hoy. Hoy es tiempo de salvación. Mientras tanto hay tiempo, pues acércate al trono de la gracia. Una gracia que no es para pecar. Una gracia que es la que te da la capacidad para vivir en santidad. Y ese es el verdadero evangelio. Y no hay nada más. No hay nada más. Si hoy Dios ha tocado tu corazón y te ha removido en algo, te pido que salgas al frente y que también pues el equipo pastoral pueda pasar para orar por los que quieran pasar hoy. No es tiempo de resguardar nada, de resguardar apariencias, de que me van a ver que estoy saliendo al frente. No. Porque con vergüenza, algunos no pasarán por vergüenza, pero se irán al infierno. Yo prefiero pasar vergüenza un día e ir al cielo. Hay salvación en Cristo. Y hay garantía en Él. Porque Él vive, nosotros viviremos. Amén.
Y la iglesia, por favor, que acompañe en oración, inclinando sus cabezas. Vamos a estar orando por los hermanos. No es por tus fuerzas, es por la sangre de Cristo que hoy puedes ser libre. No puedes hacer nada por ti mismo para librarte del pecado, pero Él puede. Él ya lo hizo. No es algo que pueda hacer en el futuro, es algo que ya hizo. Ya tenemos la garantía de que Él lo hizo. Simplemente ríndete a Él en esta mañana. Amén. El equipo pastoral puede pasar para orar por las personas. Y ese es el mensaje, no hay otro. Esa es la esperanza, no hay otra. Y puede ser que te hayas acercado en cierto momento por problemas vanos a Jesús. Hoy tienes oportunidad de que, aunque a lo mejor en un principio lo buscaras por las añadiduras, hoy le puedas decir a Jesús: yo hoy te busco solo a ti, nada más. Solo a ti, nada más. Solo tu reino y tu justicia. Y una iglesia arrepentida es una iglesia en avivamiento. Porque el avivamiento no puede venir sin santidad. Y yo creo firmemente que Dios tiene cosas interesantes para esta congregación. Todo pasa porque hoy te rindas. Es dejarse. Deja tu ego. Deja tus argumentos, tus excusas. Bueno, es que Dios, tú ya sabes. No, Él sabe que Él puede hacer en ti lo que tú ahora mismo no le estás dejando hacer. Si te rindes, tu vida puede cambiar. Pero no solo 5 minutos, puede cambiar tu vida entera. Tu vida entera. Y todavía estás a tiempo. Si estás ahí sentado y estás batallando dentro, todavía estás a tiempo de pasar al frente.